Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 19. Testigos. Trabajar en un hospital grande tenía sus ventajas, se dio cuenta la enfermera June. ¿Un desacuerdo con un compañero? Bastaba con ir al otro lado del hospital. Siempre había mucho ambiente, a veces en el buen sentido, y, durante sus descansos, podía disfrutar de un paseo tranquilo. Sin embargo, la desventaja de trabajar en un hospital grande era la facilidad con la que la gente se perdía. Se rió entre dientes al recordar con cariño sus primeros días allí. Pero miró por la ventana el cielo soleado. June lamentó en silencio el repentino cambio en su lugar de trabajo. No le era ajeno el estrés que generaba ese ambiente, pero esto se sentía diferente. Tenía la constante sensación de que algo malo iba a suceder. Sumado a la nueva sensación de que alguien la observaba, se sentía inquieta. Era una lástima que le tocara trabajar en el turno de noche hoy. June suspiró mientras miraba las nubes. Había muchas más hoy. Se preguntó si llovería más tarde. De repente, June sintió que todo su cuerpo se entumecía. Sintió cómo se le iba el color del rostro y cómo el cuerpo se le enfriaba. Un hormigueo le recorrió la nuca y la columna vertebral. Oyó unos chasquidos lentos a sus espaldas y sintió que los hombros se le tensaban. La enfermera sintió que el corazón se le aceleraba al girarse bruscamente para mirar. Vio el rostro sonriente de su compañera de trabajo, Lucía. June se llevó una mano al corazón, que le latía con fuerza. «Oh. Lucía». La otra enfermera rió en voz baja. «¿Te asusté, June?» June asintió con un rubor de vergüenza. Lucía se tapó la boca con el puño y soltó una risita. June rió con ella mientras miraba el colgante de araña que llevaba al cuello. «¿Qué, hortera?» «Bueno, ¿qué puedo hacer por ti, Lucía?» La mujer se sonrojó y se llevó una mano a la mejilla. «He oído que eres amiga del Dr. León». La forma en que apartó la mirada con timidez hizo que June sonriera con alegría. «Sí, fuimos juntos al colegio». La mujer jugueteó con sus dedos y bajó la mirada. «¿Sabes si él está, June soltó una risita y se acercó saltando a Lucía. La rodeó con el brazo por el cuello y sonrió. «Sí, sigue soltero. Pero ten cuidado, ama su trabajo y a su hijo más que a nada en el mundo». Lucía le dedicó una sonrisa. Su rubor se desvaneció y la miró con una expresión desconocida. «Bueno, entonces tenemos algunas cosas en común». La enfermera rió y negó con la cabeza con cariño. ¿Dos adictos al trabajo? Parece una pareja perfecta. Lucía se giró y le agarró la mano libre. La apretó con fuerza mientras la miraba con ojos desesperados. ¿Entonces me ayudarás? June dudó un instante antes de encogerse de hombros y asentir. Quizá un poco de romance en el trabajo para su amiga aliviaría la tenebrosa atmósfera del hospital. La sonrisa de Lucía se ensanchó y la abrazó de repente. «Oh. Muchísimas gracias». «No hay problema». Le devolvió el abrazo antes de separarse. June notó cómo Lucía le apretaba la muñeca con fuerza. Ahí estaba de nuevo esa mala sensación. ¿Por dónde empezamos? June tarareó y se llevó la mano abierta a la barbilla. ¿Sabes lo del intercambio de regalos del amigo invisible que hacen todos los años en el hospital? Asintió con la cabeza y sus ojos se iluminaron. Bueno, es su primer año, así que ¿por qué no eres su amigo invisible? Su sonrisa la inquietó. Sí. Ya tengo el regalo perfecto. Al oír eso, arqueó una ceja. Parecía que la pequeña enfermera ya había planeado darle un regalo al doctor este año. Ay, parece una colegiala. ¡Qué mona! Recordó con cariño como ella misma lo había hecho en su época escolar. ¿Me lo enseñas? Lucía vaciló. ¿No se lo dirás? Claro que no. No soy como Jaffrey. Ese hombre no sabe guardar un secreto ni aunque le vaya la vida en ello. Exclamó entre risas, y Lucía la acompañó para mostrarle el regalo. De camino, las chicas siguieron charlando animadamente, intercalando bromas y chistes. June no pudo evitar una extraña sensación en el estómago. Era esa corazonada de que algo iba a suceder. No dejaba de mirar por encima del hombro, observando a la gente que pasaba.
Sin saberlo, la fuente de su malestar caminaba a su lado. Un hedor nauseabundo impregnaba el aire y parecía intensificarse con cada paso. Agitó la mano en el aire antes de aspirar el aroma. Miró a Lucía. ¿Qué es ese olor? La enfermera ladeó la cabeza. ¿Qué olor? No me lo puedo creer. ¿Cómo es posible que no huelas eso? La mujer miró al frente y tarareó. ¿A qué huele?, preguntó con inocencia. Llegaron a una puerta gris. El olor era más fuerte y parecía provenir de detrás de ella. Lucía sacó una llave y la abrió. June sintió una oleada de náuseas mientras miraba fijamente la oscuridad. ¡Qué asco! Lucía soltó una risita y le hizo un gesto para que entrara. Si allí escondía su regalo, tenía el mejor escondite. Nadie se atrevería a entrar. ¿Podrido dices? June dudó antes de entrar en la oscuridad. Ya dentro de la habitación, empezó a reconsiderar lo que acababa de decir. No era que algo estuviera podrido. No, era mucho peor. Sus tacones resonaron al caminar hasta que oyó un fuerte crujido. Al levantar el pie, sintió como si algo se le hubiera pegado. Casi vomitó de asco al oír el sonido. No, retiro lo dicho. Es como algo, murmuró al oír la puerta cerrarse tras ella con un clic. Oyó la risita de Lucía antes de que se encendieran las luces. Lo primero que vio fue blanco y rojo. Por todas partes. Había telarañas por todas las paredes. Luego vio 5 capullos de tamaño natural manchados de sangre. Las cabezas de las víctimas sobresalían y colgaban de la parte superior. Su piel estaba teñida de gris. El olor y la visión le provocaron náuseas. No pudo contenerse, se inclinó hacia adelante y vomitó. Sin embargo, al darse cuenta de sobre que había vomitado, gritó y retrocedió a toda prisa. Era un montón de materia parcialmente descompuesta. De hecho, todo el suelo estaba cubierto de huesos y manchas de esa materia. Retrocedió un paso y pisó accidentalmente un fémur. La enfermera perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Todo su cuerpo temblaba de asco y miedo. Como si algo hubiera muerto, ¿verdad?, preguntó, levantando la vista y notando la sonrisa inocente de Lucía. —¿Qué? —balbuceó la niña mientras Lucía reía entre dientes. —Qué vista tan maravillosa, ¿verdad? Aunque es una pena que hayas arruinado a Jaffrey ahí, dijo señalando el montón. Era mi almuerzo, ¿sabes? June dejó escapar un grito de horror y se tapó la boca con las manos. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver aquello. Una de las cabezas se movió y dejó escapar un gemido. Lucía chasqueó la lengua un par de veces antes de maniobrar con destreza entre el mar de cadáveres hasta llegar al capullo. Se detuvo junto a un pequeño capullo con la cabeza de una niña. La niña era calva y tenía los ojos abiertos, pero miraba al vacío. Lucía la hizo callar y le acarició suavemente la cabeza. La enfermera, no, el monstruo, la fulminó con la mirada. Baja la voz, June. No. Esto tiene que ser un sueño. La mujer se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. La golpeó con fuerza antes de intentar girar el pomo. Con manos temblorosas, intentó girarlo, pero no lo consiguió. Dejó de intentarlo y golpeó la puerta con fuerza. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!, gritó desesperada mientras golpeaba la puerta. Lucía resopló y se deslizó hacia ella. June se giró y, al verla acercarse, gritó aún más fuerte. Sin embargo, el monstruo la agarró por la cabeza y la giró bruscamente hacia un lado. Sintió algo que la envolvía con fuerza antes de que un dolor punzante la invadiera. Su cuerpo empezó a enfriarse y sus gritos cesaron. La soltaron y su cuerpo se desplomó en el suelo. Sentía algo que le recorría el cuello y estaba rígida. June intentó mover el brazo, pero ni siquiera podía levantar un dedo. Sus ojos permanecieron inmóviles mientras miraba a quien le había hecho esto. Lucía la miraba con una sonrisa burlona, con sangre, mi sangre, que le corría de la barbilla. Detrás de ella colgaban 8 brazos prominentes de su espalda. Parecían los de una araña. Sus ojos se volvieron de un negro brillante y tenía una estrella en la frente. Su piel era de un gris metálico oscuro. Bueno, mi descanso casi termina y todavía no he almorzado, murmuró, tocándose la barbilla. ¿Qué haré? Su sonrisa se ensanchó siniestramente. Oh. Ya sé, te tendré.
Lo último que vio Jun fue la transformación del rostro de Lucía antes de que su mundo se volviera negro. Tras devolver el teléfono a su sitio y que Lavi se quitara los guantes, era muy extraño verlo manipularlos como si fueran peligrosos. Salieron del callejón y revisaron la parte del edificio que no había sido afectada. Todo el edificio era un complejo de apartamentos, así que, para ser eficientes, debían interrogar a todos los residentes. Ella ya se sentía agotada. Entraron por la puerta principal del edificio. Intercambiaron ideas sobre qué preguntar a los residentes. Mientras subían las escaleras en busca del testigo, compartieron sus ideas. Lograron llegar al piso correcto, pero había muchas más habitaciones de las que esperaba. Fueron recorriendo las habitaciones. Algunos no estaban en casa en ese momento, pero otros abrieron la puerta con gusto. Una pareja de ancianos dijo que no estaban en casa esa noche. Un hombre soltero afirmó haber oído el ruido, pero no haber visto nada, ya que su ventana no da al callejón. Otro, con una ventana que daba al lugar de los hechos, dijo no haber oído nada esa noche. Con los auriculares que llevaban colgados al cuello, la D-Book tenía una buena razón para saber por qué. Finalmente, llegaron a la última puerta. Tenía que ser la que había mencionado su testigo. Lavi llamó rápidamente. Una voz respondió desde dentro. Por la forma en que sonaba, era una mujer. Se oyeron pasos antes de que la puerta se abriera a medias, dejando ver a la mujer. Era alta y tenía el pelo negro azabache. Sus ojos, de un gris nublado que los miraba con recelo, los espiaban desde la esquina. ¿En qué puedo ayudarte? La D-Book esbozó una sonrisa antes de responder. Estamos investigando la escena exterior. Hemos venido a preguntar qué sucedió aquí, señorita, dijo, dejando la frase en suspenso deliberadamente. Angelica Breland, completó la mujer. Señorita Brillon, vimos los destrozos del callejón. La mujer miró a su alrededor con cierta ansiedad antes de abrir la puerta del todo. Un murmullo se le escapó entre dientes antes de que suspirara. Acabo de llegar del trabajo cuando vi el desorden. No oí ni vi nada. La D-Book entrecerró los ojos con suspicacia. La mujer parecía estar nerviosa. Miraba constantemente a su alrededor, como si esperara un ataque. Su mano permanecía sobre la puerta, como si estuviera a punto de cerrarla de golpe. Tenía los hombros rígidos y tensos. Estaba alerta y preparada. La mirada de Marinette se dirigió al interior. El pasillo del apartamento lo atravesaba de punta a punta. Alcanzó a ver el borde de una encimera. Cerca del borde había una olla de metal. Parecía que iba a caerse en cualquier momento. La olla se estrelló contra el suelo. El héroe no olvidó el salto de la mujer. Abrió la boca de par en par y soltó un gritito que sobresaltó a Lavi. La mujer se giró tan rápido que parecía que iba a hiperventilar. Se llevó la mano al pecho como intentando calmarse. Ella los miró por encima del hombro y dijo, lo siento, estaba preparando la cena. No esperaba, y su voz se apagó. Los héroes intercambiaron una mirada cómplice. La D-Book, con el ceño fruncido por la concentración, fulminó con la mirada a la mujer. Esta notó su mirada y se estremeció. Tal como pensaba, murmuró la D-Book, ¿viste algo, verdad? Presa del pánico, la mujer lo negó apresuradamente. No. Iba de camino a casa cuando vi el desastre. Ni siquiera oí al niño. Jadeó y se tapó la boca con las manos. La D-Book sonrió triunfante antes de volver a una expresión más o menos neutral. Señorita Brillon, por favor, tiene que decirnos qué ha pasado. La mujer negó con la cabeza y se aferró a la puerta. Marinette dio un paso al frente alarmada. Señorita. Por favor. No. Cerró la puerta de golpe. Pero, antes de que pudiera cerrarse, Lavi saltó dentro y la mantuvo abierta. Está bien, señora. Díganos qué pasó, dijo cortésmente. Empujó la puerta. Un intento inútil de cerrarla. No, negó con la cabeza. No me creerás. La heroína apartó a Lavi de un empujón. La mujer soltó la puerta y retrocedió. Al ver su miedo, la D-Book esbozó una dulce sonrisa. Pónganme a prueba, dijo la mujer, aún con dudas. Lucho contra lo increíble cada día. Así que pueden contárnoslo.
Los ojos de la mujer se movieron rápidamente de un lado a otro antes de que soltara un sollozo. Era un monstruo. Ladybug y Labby abrieron mucho los ojos. Se miraron antes de volver a mirar a la testigo. Estaba en la cocina cuando sucedió, confesó señalando hacia su cocina. ¿Podemos?, señaló la cocina. La mujer asintió y los condujo por el pasillo. La cocina era blanca, sencilla, con elegantes armarios de madera. El horno estaba cerca de una ventana, separado únicamente por una pequeña encimera. En el alféizar había varias macetas. Junto a la ventana, un refrigerador plateado y frente a él, una mesita. La mesa era de roble sencillo, con 3 sillas a juego. Era una cocina pequeña y acogedora. La mujer se detuvo junto a la encimera y señaló la ventana. Miré por esa ventana cuando vi a ese chico y eso, confesó. Ambos se acercaron a la ventana y miraron hacia afuera. Estaban observando la escena del crimen. La heroína notó una mirada sombría en los ojos de Labby. Él frunció el ceño mientras mantenía la vista fija en la escena. Con un zumbido curioso, Ladybug se volvió hacia la mujer. ¿Puedes describir al monstruo? Era enorme, exclamó, gesticulando para enfatizar el tamaño. Era como un globo. Con esas extrañas, ¿cómo se llaman? ¿Cañones? Asintió con la cabeza y repitió, cañones que sobresalían. ¿Cañones? Oí como 1000 disparos antes de ver a ese chico correr hacia el callejón, dijo, bajando la mirada mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Al ver lo afectada que estaba, Ladybug señaló la mesa. Quizás deberías sentarte y contarnos la historia, sugirió. La mujer asintió y se acercó. Todos se sentaron. Los héroes se sentaron frente a la mujer angustiada. Ambos esperaron pacientemente a que ella les contara su historia. Estaba viendo la televisión cuando sucedió. Venganza. Un grito resonó en el aire, seguido de disparos. A la sangrienta melodía se unió un crujido. Angélica estaba sentada en su cómodo sofá. En su regazo tenía un buen tazón de palomitas. Veía la televisión con interés. Su mano se sumergió en el tazón varias veces durante la película. Apartó la vista de la pantalla por un instante al notar cómo se mecían sus cuadros. Tarareó con leve molestia antes de tomar el control remoto y bajar el volumen. En ese momento, concluyó que el problema era el sonido envolvente. Continuó viendo la película. La escena acababa de cambiar. El ruido disminuyó. No había rastro de violencia. Era una escena tranquila. 2 personajes se miraban con anhelo. Alice, antes de que pudiera confesar, se oyeron fuertes explosiones que resonaron en el aire. Era como si hubieran detonado una docena de bombas. Los cuadros y láminas de Angélica se balanceaban violentamente. Rápidamente se levantó del sofá y se tambaleó hasta la ventana de la cocina. Su tazón de palomitas se había derramado en el suelo, olvidado. ¿Qué demonios? Se agarró al alféizar de la ventana y miró hacia arriba. No había proyectiles ni aviones cayendo. Solo la luna brillante. Miró hacia abajo y vio a un chico, estudiante, corriendo hacia el callejón. No dejaba de mirar por encima del hombro, lo que provocó que chocara contra la pared de ladrillo. Lo observó golpear la pared con las manos y mirar frenéticamente a su alrededor. Volvió su atención a la entrada. Lo que entró no era lo que esperaba. Se imaginaba a alguien como Jack el Destripador o quizá a un asesino con pasamontañas. Algo horripilante. No a una chica menuda y pelirroja. La chica caminaba casi como un soldado, rígida y erguida. Se detuvo a cierta distancia del chico. Lo que sucedió después destrozó su comprensión del mundo. El cuerpo de la niña se expandió 10 veces su tamaño. Su piel fue reemplazada por metal y cilindros comenzaron a brotar de su cuerpo. Se infló como un globo. Sobre ella llevaba una máscara con el rostro deformado por la agonía. Era como una pesadilla. 2 cilindros, cañones, giraron con un fuerte clic hacia el niño. El niño la miró y negó con la cabeza. Por favor, hombre, no me hagas esto. No a mí. No me hagas esto. Se oyó otro clic cuando más cañones se volvieron contra él. Empezó a gritar histéricamente, suplicando al monstruo. Se arrinconó contra la pared y gritó. Una luz pareció concentrarse en las puntas de los cañones. Cuando dispararon, los gritos desgarraron a la víctima y al testigo.
El grito del pobre muchacho se apagó con él cuando la bestia lo ahogó con sus proyectiles. Lo único que quedó de él fue una gran mancha de sangre en la escena. Angélica se tapó la boca con la mano para intentar contener sus propios gritos. Su mente daba vueltas horrorizada. Ideas y miedos chocaban. En su pánico, golpeó uno de sus planetas. Observó con tristeza cómo se estrellaba contra el suelo y se hacía añicos. Alertado por el sonido, el monstruo se movió y se giró hacia su ventana. Estuvo a punto de agacharse bajo la ventana antes de que pudiera verla. Su espalda permaneció pegada a la pared mientras se tapaba la boca con las manos. Su respiración era ruidosa y la ponía más nerviosa con cada bocanada. Sentía que el corazón le latía a 1000 por hora. Juraba que iba a estallarle. Angélica esperó allí hasta que una sombra se cernió sobre ella. En el suelo de la cocina se extendía la silueta de aquella criatura. Se quedó quieta y rezó en silencio. Si vivo, juro ir a la iglesia todos los domingos. La mujer esperó y esperó hasta que la sombra se alejó. El sonido del metal rozando se fue desvaneciendo. Esperó hasta que todo desapareció antes de desplomarse en el suelo. Sollozos resonaron en su garganta mientras el miedo la invadía. Después de eso, me escondí en mi habitación el resto de la noche, concluyó su relato. ¿Por qué no alertaste a las autoridades?, preguntó Lavi. ¿Por qué? Porque suena descabellado. Y lo es, exclamó, mirándolo como si le hubieran salido dos cabezas. Nadie me creería si les dijera la verdad. Angélica bajó la mirada y se retorció las manos. Ladybug se inclinó hacia adelante y puso las suyas sobre las de ella. Notó cómo Lavi se estremeció y la miró con los ojos muy abiertos. Parecía esperar algo, pero estaba confundido al no oír nada. Lo ignoró y se centró en el testigo. Te creemos. Lo que dijo sonaba sin duda a Akuma en acción. Sin embargo, se preguntó sobre ese extraño método que estaba adoptando. Un enemigo silencioso era mucho más peligroso de lo que había previsto. Si todos los villanos resultaban ser así a partir de ahora, empezaba a agradecer la existencia de los ruidosos y disruptivos Akumas. Angélica giró levemente la cabeza, con una expresión de duda en el rostro. ¿En serio? LB asintió con una pequeña sonrisa. Esto huele a Hawkmoth por todas partes. No estaba segura, pero ¿qué otra explicación había? Solo sepan que llegaremos al fondo del asunto. No descansaremos hasta que se haga justicia. Podía sentir el fuego de la venganza recorrer sus venas. Angélica no dijo nada y asintió en señal de comprensión. Espero que les des mucha guerra. Lavi rió y asintió. Eso está garantizado al 100%, mademoiselle. Los tres soltaron una carcajada. El ambiente se sintió más ligero al disiparse la tensión. Leon, Lambert y Pierre aprovecharon cada minuto libre para revisar minuciosamente todos los expedientes. Analizaron los síntomas de cada paciente y los compararon. Descubrieron que hubo un aumento repentino de muertes cuando contrataron a la enfermera Lucía Oliva. Casualmente, la contrataron solo un mes después del fallecimiento de la doctora Lucía. Lo que más les preocupaba era que todos los pacientes fallecían. La selección de estos pacientes era, además, casi ingeniosa. Al principio, los que más fallecían eran los que ya estaban al borde de la muerte. Lamentablemente, nadie se percató de ello. La gente moría a diario. Era una realidad con la que todo profesional de la salud tenía que convivir. Gradualmente, el problema se centró en los pacientes más sanos. Aquellos con mayores probabilidades de sobrevivir desaparecían repentinamente bajo el cuidado de Olivia. Supuso que las sospechas aumentaron porque, tras la muerte repentina de un paciente muy sano, hubo un lapso de 2 meses entre casos similares. Si no recuerdo mal, esos 2 meses son los mismos en los que la tasa de desapariciones aumentó drásticamente. Luego, casi como un reloj, los pacientes volvieron a morir. Golpear. Golpear. De repente, oyó pasos apresurados. El trío echó un vistazo fuera de la habitación y vio al personal de internos y enfermeras corriendo. Uno de ellos los miró y se detuvo. Lambert fue el primero en hablarles. ¿Qué está sucediendo? Algunos pacientes han desaparecido. Pierre y León preguntaron de inmediato, ¿cuáles?, al unísono.
El pobre interno jadeó. Pacientes de las habitaciones 1427, 4402, 3062 y 4242. Al oír los números, los médicos salieron corriendo del consultorio y siguieron a la multitud. Leon tenía un paciente en la habitación 3062 y sabía que Pierre tenía pacientes en las habitaciones 1427 y 4402. El trío se unió oficialmente a la búsqueda. Todos estaban alerta, pero intentaban evitar el pánico entre los pacientes y visitantes. Por eso, algunos tuvieron que caminar con dificultad por ciertas zonas. El pánico entre el personal aumentó al descubrir que algunos compañeros también habían desaparecido. El nombre que más se escuchaba era el de la querida enfermera June. Al enterarse de su desaparición, Leon sintió un miedo creciente. June era amiga de la universidad, al igual que Pierre. Los tres eran casi inseparables y ahora June se había ido sin decir palabra. Los minutos se convirtieron en horas mientras la búsqueda se prolongaba. Frustrado, Leon buscó a Lambert y a otro becario para ir a la sala de vigilancia y revisar las cintas. Su angustia crecía y terminó yendo a la habitación de Esther. Con los recientes descubrimientos, temía que algo pudiera haber ocurrido cuando permitió que Lou Olivia la vigilara. El doctor, preocupado, dobló la esquina y chocó con un cuerpo más pequeño. Al instante, se apresuró a disculparse. Al mirar a quien había chocado, vio a una niña pelirroja. Ella permanecía impasible, como si nada hubiera pasado, mientras que él sintió como si se hubiera estrellado contra una pared. La niña no mostraba ninguna emoción mientras escuchaba sus disculpas. Su mirada vacía le dio escalofríos. Una niña espeluznante. ¿Vienes a visitar a alguien?, preguntó. Sí. Un compañero de clase, fue todo lo que dijo. Ya veo, entonces me apartaré. De nuevo, disculpa por el choque. Ella no dijo nada y pasó de largo. Él la vio alejarse. Sintió un profundo presentimiento cuando la niña dobló la esquina. Leon suspiró profundamente y se concentró en lo que estaba haciendo. No tenía tiempo para preocuparse por niños inquietantes cuando June no estuviera. Con esto en mente, decidió restarle importancia al encuentro. Al fin y al cabo, tenía otras cosas de que preocuparse. En los pasillos iluminados del hospital, el caparazón de Sabrina se deslizó hasta una puerta metálica gris. Un hedor nauseabundo flotaba en el aire, pero a ella le resultaba agradable. Oír y ver a los humanos bullir despertaba en ella un oscuro deseo familiar. Sería tan fácil. Con solo una incursión en ese hospital, estaría más avanzada en la cadena evolutiva que cualquier Akuma que hubiera conocido. Permitió que su caparazón sonriera por un instante. El deseo creció cuando se topó con aquel doctor. El humano simplemente estaba allí, parloteando sin parar. La tentación era tan fuerte que habría cedido si su preciado Earl no la hubiera alejado. Tenía que sembrar la destrucción en otro lugar. Volvió a fijar la vista en su entorno mientras se encontraba frente a la guarida de otro Akuma. Los oídos humanos que llevaba captaron el crujido y el chapoteo tras la puerta. Extendió la mano y llamó. Los sonidos cesaron de inmediato antes de que se oyera un resoplido. Se oyeron varios crujidos antes de que la puerta se entreabriera. Una fina línea de oscuridad se filtró por la rendija. Un gran ojo azul la miró fijamente. La contempló un instante antes de abrir la puerta de par en par. El monstruo entró justo cuando la puerta se cerró de golpe tras ella y la luz parpadeó. Frente a ella estaba la persona con la que debía encontrarse. Otra monstruo, ahora en el cuerpo de una mujer humana. Era bastante alta, con cabello rubio suelto en ondas sobre los hombros. Sus ojos eran de un azul vidrioso que le recordaba a los juguetes que usaba cierta ama. Tenía la piel clara, manchada de sangre por todo el torso. La monstruo de nivel superior se humedeció los labios antes de suspirar. Sabrina miró al suelo y contempló la carnicería en la que se encontraban. Era un mar de huesos. Todos relucientes. Estaban unidos por finas telarañas. Arañas se movían libremente. Algunas luchaban por el dominio. Detrás de su superior yacía un cuerpo con el abdomen abierto en canal. Estaba cubierto de sangre, pero aún podía distinguir cómo había sido aquella persona. Era una joven de piel grisácea y enfermiza. Su cabello era negro azabache, de un negro que le sentaba fatal. Los ojos atormentados del cadáver la miraban fijamente.
Los ojos de Sabrina se alzaron, impasibles ante el horror que tenía delante, y divisaron capullos de otras presas. Le pareció extraño que este nivel superior guardara humanos para más tarde. Para ella, era mucho más gratificante eliminarlos al instante. Un susurro oscuro y familiar le decía que cuando ascendiera de nivel comprendería el placer sádico del que participaba el otro. Sabrina volvió a mirar al nivel 2. Estaba visiblemente disgustada. La de nivel 2 resopló: tienes suerte de que el maestro Noah me haya dado permiso para entrar en mi territorio. Solo te daré un capricho, así que ni se te ocurra. No es que vosotros, los de nivel 2, lo hagáis nunca. La insultó, pero lo ignoró. Quizás solo pensaba en comer y comer, pero sabía cuándo debía arrodillarse ante quienes eran superiores a ella. La otra se dio la vuelta y cogió un paño blanco descolorido de un estante metálico. Se acercó y se detuvo frente a un lavabo de metal. Sabrina permaneció en silencio mientras la otra limpiaba la sangre de su disfraz. Te hice un favor al debilitar tu refrigerio, resopló antes de murmurar: sigo sin entender qué pretende el maestro Noah contigo. Soy más que capaz. La de nivel 2 gruñó antes de dejar caer el trapo sobre el borde del lavabo y volverse hacia ella. En serio. Estoy tan cerca de la siguiente forma. Un mes más aquí y seré de nivel 3. ¿Por qué no yo? ¿Por qué tú, una novata? La fulminó con la mirada. A ver. ¿Tienes algo inteligente que decir, nivel 1? Viendo esto como una oportunidad para hablar, abrió la boca: tengo hambre. La mujer resopló y puso los ojos en blanco. Todas lo somos. Se dio la vuelta y siguió limpiándose antes de escurrir el trapo ensangrentado. Rápidamente, se abalanzó sobre ella y se lo arrojó. El trapo húmedo le golpeó la cara antes de deslizarse hasta el suelo de huesos. Sabrina permaneció impasible. Quizás, murmuró la mujer mientras su rostro se transformaba, dejando entrever su verdadera forma: si te como, lo reconsiderará. Conoce tu lugar, resonó una voz en sus cabezas. La chica de nivel 2 giró la cabeza e hizo un puchero antes de suspirar de nuevo. Caminó hacia la puerta y murmuró: vámonos. Los humanos están en pánico, así que ahora es el momento perfecto. Justo cuando afirmó que el pequeño dispositivo en su cadera comenzó a sonar, añadió: esta maldita cosa no ha parado de sonar desde entonces. Parece que se dieron cuenta de que estaba robando a los humanos débiles. La persona de alto rango salió de la habitación y Sabrina la siguió. Recorrieron los pasillos blancos con calma, mientras que el personal a su alrededor mostraba una expresión de pánico. Nadie les prestó atención. Los únicos ojos que las observaban eran los de las omnipresentes cámaras de seguridad. Desde que la enfermera monstruosa la envenenó, Esther sentía el cuerpo como si le pesara en la cama del hospital. Moverse le costaba un esfuerzo titánico. Le frustraba sentirse más lenta y vulnerable por ello. Permanecía tumbada en su habitación, mirando fijamente el televisor. Las noticias estaban puestas, para su disgusto. Al despertar esa mañana, sintió que el día llegaba a su fin. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Algo en ese día iba a ser diferente a los anteriores. Esa extraña y ominosa sensación la hizo reflexionar profundamente. Pensó en su escuela, sus amigos, las cosas que había hecho, sus arrepentimientos y cómo había vivido. Sin embargo, quienes más ocupaban sus pensamientos eran sus padres. Sentía un profundo arrepentimiento por cómo había tratado a su padre. ¿De verdad tenía que actuar así en ese momento? La chica miró al cielo con el ceño fruncido. Era un día soleado y brillante, pero la tensión se palpaba en el aire. Casi podía oírla, el tic-tac de un reloj. De pronto comprendió lo que representaba. El tiempo se agotaba. La acorralaba, fuera lo que fuese. Esther se giró hacia la puerta y sintió como el pavor la invadía. Reinaba un silencio sepulcral. Dejó de prestar atención al televisor mientras se concentraba en la puerta que daba a su futuro. El pomo metálico empezó a temblar y su corazón se aceleró. Giró y giró hasta que se abrió con un clic. Se abrió lo suficientemente despacio como para provocarle el pánico justo. Una pequeña figura entró. Era otra chica pelirroja. Ver ese rostro desconocido la confundió y la puso algo nerviosa. Sin embargo, la siguiente figura la aterrorizó. Esa enfermera espantosa entró, con el talón por delante. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras se colocaba detrás de la niña.
La enfermera puso las manos sobre los hombros de la pelirroja y rió entre dientes como si fuera lo más normal del mundo. Buenos días, Esther. ¿Cómo estamos hoy? Esther frunció el ceño e intentó hundirse en el colchón. Su último intento de escapar. Los observó a ambos con una cautela aprendida. No respondió a la bestia, lo que la hizo fruncir el ceño un poco antes de esbozar otra sonrisa. Hoy les he traído una invitada especial. Las tres lo vamos a pasar de maravilla. Pero tengan cuidado, dicen que nuestra nueva amiga tiene un gran apetito. ¿Es cierto, querida? La niña asintió. Esther la miró a los ojos y lo supo. Eran los mismos monstruos. Aquella mirada vacía era profunda. Demasiado profunda para ser humana. El corazón le latía con fuerza en los oídos mientras su mente comprendía por fin el significado de aquella sensación. Aquí iba a terminar todo. No había héroes que la salvaran. ¿Acaso serían los últimos rostros que vería? Se acabó mi tiempo. Alzó la vista y vio un reloj común sobre la puerta. Sus manecillas estaban congeladas, mientras que las suyas temblaban. La otra niña se acercó al final de su cama y la miró fijamente. Esther tragó saliva y un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. Sus ojos ámbar se nublaron y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. La niña temblaba mientras sollozaba desconsoladamente. Los monstruos la miraban con indiferencia, sin sentir nada. Eso la hizo llorar aún más. Esa sensación de final la invadía. Y finalmente comprendió lo que significaba, la muerte. Con el rostro contraído en lo que sabía que era una expresión horrible, sollozó una última súplica: no quiero morir. Por favor, no me hagan esto. La enfermera sonrió con sadismo, pero la niña a su lado permaneció impasible. Mientras las lágrimas le nublaban la vista, vio cómo la piel de la niña se tornaba de un gris metálico y sus ojos se volvían completamente blancos, con aquella estrella familiar en la frente. La pelirroja extendió la mano hacia ella, la cual se retorció y se transformó en una extremidad monstruosa con un cañón en el extremo. En la oscuridad de ese cañón, Esther vislumbró algo blanco. Un dulce aroma le llegó a la nariz. Al instante, lo reconoció. Estallido. Un dolor punzante le atravesó el pecho. Su cuerpo entumecido se llenó de un ardor intenso al caer hacia atrás. Sus extremidades se le tensaron y sintió una opresión en el pecho. Lo último que pensó fue en identificar el olor. Las galletas de la abuela. Los pies de León lo llevaron hasta la puerta de la habitación de Esther. Había una quietud en el aire que lo inquietaba. Reinaba un silencio sepulcral en esa zona del hospital. ¿Dónde estaban los pitidos de las máquinas? ¿Dónde estaba el murmullo de la gente caminando y hablando? La tensión era tan densa que resultaba asfixiante. Extendió la mano para agarrar el pomo de la puerta. ¿León? Como un gato asustado, dio un respingo y se giró rápidamente. Su abrigo ondeó tras él mientras miraba a quien lo había asustado. Pierre lo miraba con una ceja alzada. ¿Qué haces aquí? El becario, Lambert, está muy nervioso y dice que te ha estado llamando sin parar. Ah, perdón. Miró la puerta antes de alejarse. Bajó la vista al buscapersonas que tenía al lado. Lo apagó y lo examinó. Tras pulsar unos botones, vio una línea en la pequeña pantalla: enfermera Lucía, código negro. Sus ojos se abrieron de par en par y se giró bruscamente hacia la puerta. La policía también está aquí por algún motivo. Te estaba buscando a ti en lugar de a Lambert. Él los llamó. Dijo que había encontrado algo. El chico sonaba absolutamente aterrorizado y... Estallido. Los dos médicos se levantaron de un salto y, por instinto, irrumpieron en la habitación. Al entrar, presenciaron una escena imposible. Olivia y la chica de antes estaban de pie al pie de la cama de Esther. Esther yacía allí, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al techo. Permanecía inmóvil. León pudo ver el fresco color rojo sangre que brotaba tras ella sobre las sábanas blancas. No. Las dos chicas que aún vivían los vieron y corrieron hacia la ventana. Pierre corrió tras ellas la corta distancia que las separaba. Pero se estrellaron contra el cristal y se dejaron caer al vacío. El otro médico se asomó y las observó alejarse. León no apartaba la vista de Esther. Sus pies finalmente reaccionaron y corrió hacia su paciente.
La escrutó con la mirada y vio estrellas negras que se extendían por toda su piel. Su piel, enfermiza, se había vuelto casi completamente negra. Su cuerpo temblaba y vio una última lágrima resbalar por su mejilla antes de que se detuviera por completo. Se quedó paralizada como una estatua. Aturdido, extendió la mano hacia ella. El cuerpo de la chica se desintegró en arena antes de que pudiera acercarse lo suficiente. La escena hizo un silencio sepulcral en la habitación. Leo negó con la cabeza rápidamente y gritó. No, no, no. Metió las manos enguantadas en el montón y lo removió como si quisiera encontrarla debajo. Esto no puede ser. Te prometí que no morirías. León. Gritó Pierre y corrió hacia él. El hombre mayor lo apartó de la mesa mientras más gente entraba corriendo tras él. Podía ver el color de sus uniformes y reconocerlos. De todos los pacientes que había perdido, nunca se había sentido tan afectado. Era parte del trabajo. Encariñarse demasiado con ellos sería un error. Pero ninguno se había desintegrado jamás ante sus ojos. Ni uno solo. El doctor se maldijo a sí mismo, furioso por no haber podido salvarla. Hora del fallecimiento, 14:35. Causa, indeterminada. Capítulo 20. El duelo. Al salir del apartamento, Lavi notó que un extraño grupo de personas rodeaba la escena del crimen. Su único alivio fue que llevaban guantes. El inspector, Link 2.0, estaba usando uno de esos extraños aparatos de nuevo. Usaban cámaras grandes y raras para fotografiar cada área marcada. Muchos tomaron muestras del polvo, y Lavi esperaba que las manejaran con responsabilidad. Sería una tontería dejar que civiles manipularan polvo de Akuma, pero estas personas parecían mucho más equipadas que la policía habitual. Sabía que la orden tenía tecnología mucho más avanzada que el resto del mundo. Dado que contaban con las mentes más brillantes en una sola organización, claro. Sin embargo, esta ciudad parecía estar años luz por delante incluso de ellos. Observó el extraño aparato con forma de sándwich que uno de ellos abrió. La forma en que tecleaban lo hacía parecer una máquina de escribir, pero la pantalla brillante le recordaba a las máquinas de los laboratorios. ¿Cómo las llamaban? ¿Ordenadores? El acomodador aficionado que estaba a su lado se acercó a Link 2.0 y ambos entablaron una conversación privada. Lavi observó a la pequeña niña con un zumbido. Se preguntó cómo reaccionaría si su preciada identidad le fuera revelada. Aquella a la que obviamente despreciaba, aunque no podía comprender el motivo, era el mejor de su grupo. Puede que Alan no recordara haber visto las grabaciones, pero Lavi no desaprovechó la oportunidad de comprobar si Tim Campi había descubierto algo nuevo. No le pasó desapercibido lo novedoso que era este mundo cuando lo vio por primera vez. Imagínense su sorpresa al descubrir que una pequeña panadera era el secreto tras la heroína roja. Supongo que, al fin y al cabo, es como esos libros irónicos. Su identidad realmente no le importaba, pero supuso que alguien que trabajaba tan abiertamente en público necesitaba una identidad secreta. Y no era que no lo entendiera del todo, considerando que él mismo había tenido que cambiarse el nombre durante años. Pero, ¿por qué la orden no se había percatado de esto? ¿Por qué no se habían dado cuenta del nivel de desarrollo de París? Lavi no tenía ni idea del tamaño de la ciudad, pero se preguntó si estaría rodeada por una especie de burbuja protectora similar a la que había leído en los informes sobre la aldea de Miranda. Esperaba encontrarse con algún buscador. Era una lástima no tener su golem consigo. Podría haber intentado llamarlos para informarles de lo sucedido. Link 2.0, se llamaba Victoria, ¿verdad? Lo miró de reojo y lo fulminó con la mirada. Eso también le molestó un poco. La inspectora decidió arrebatarle el arma. Y dada la situación, él era el único exorcista de la zona capaz de lidiar con ese tipo de problema. Supongo que la pequeña Marinette también contaba, pero estaba completamente conmocionada por la carnicería que habían dejado las balas Akuma y el veneno. La forma en que tocaba las cenizas sin inmutarse era inquietante. Ese extraño traje suyo quizá la protegiera, pero un exorcista experto, alguien que conociera la naturaleza del Akuma, dudaría en tocarlo. Y sabría que no debía tocar a nadie más con las manos impregnadas de él. Y sin embargo, ella lo hizo sin pensarlo. Lo que realmente lo dejó atónito fue que esa mujer no se convirtiera en cenizas. Hablando de ese traje.
Si hubiera tenido que clasificar su inocencia, si es que se le podía llamar así, habría dicho que era de tipo parásito. Tenía la forma de un ser separado sobre el que ella parecía tener control, como el general Claude Nude. Sin embargo, se fusionó con ella a través de sus pendientes. Así que, en cierto modo, también era como un tipo de equipo. A menos que los pendientes fueran parte de ella, algo que dudaba. Quizás los pendientes eran la verdadera forma y la entidad solo una proyección. Recordó cómo la chica hablaba con ella. Se llamaba Tiki. Aunque prefirió no comentar lo irónico que era que ella y Noah tuvieran el mismo nombre. Quizás Tiki había creado esa forma para comunicarse mejor con su portadora. Si ese era el caso, entonces era o bien una pieza de inocencia muy poderosa o bien un tipo de parásito completamente diferente. O un tipo diferente en general. Lavi suspiró antes de esbozar una amplia sonrisa fingida. Podía seguir especulando a oscuras eternamente o centrarse primero en el asunto en cuestión. El joven Bowman se acercó pavoneándose y le puso un codazo en la cabeza a la pequeña. «Y bien, inspectora, ¿cuál es su próximo movimiento?», preguntó con una sonrisa burlona cuando la heroína lo apartó con una mirada fulminante. Victoria no pareció contenta con la interrupción, pero le respondió, «Bueno, la D-Book me dice que esto es obra de Hawkmoth, así que dejo que los héroes se encarguen de atrapar al culpable». Su mirada se desvió un instante. Él frunció el ceño. Supongo que no iba a dejarlo pasar. Su expresión se ensombreció, sin embargo, debo informar a la familia sobre lo que hemos encontrado. Su ceño se frunció aún más. Eso no sería agradable. Eso solo los convertiría en otro Akuma que el conde podría controlar. Supongo que tendré que intervenir. Si decía alguna frase sentimental del tipo, están en vuestro corazón, tal vez podría disuadir a la familia de convertirse en Akuma. El exorcista habló, ayudaré. Los ojos de Lavi se abrieron de par en par al mirar a la niña. Su expresión era un reflejo de la suya. Parecía que habían tenido la misma idea. El exorcista volvió a mirar al inspector, ayudaremos. Sus palabras volvieron a sincronizarse. Bueno, quizás sea mejor escuchar a los héroes, dijo, girándose e indicándoles que la siguieran. Abandonaron la escena del crimen y llegaron a un elegante vehículo negro. En el lado del conductor había una pequeña luz tenue. Por fin una mirada de cerca a estas extrañas máquinas. Entrecerró los ojos mientras el bibliotecario examinaba el exterior. Este avanzado vagón era sin duda algo digno de admirar. Parecía tener luces tanto en la parte delantera como en la trasera, perfecto para viajar de noche. Sin embargo, se preguntaba cómo habían logrado colocarle bombillas. No tenía ni idea de qué lo impulsaba. Había visto que la mayoría de ellos desprendían humo negro, así que descartaba la energía de vapor. ¿Carbón, tal vez? ¿Pero dónde lo almacenarían? El vagón era tan pequeño que era imposible que hubieran encontrado la manera de quemar el carbón de forma tan compacta. Incluso los trenes, aunque funcionaran con vapor, tenían su propio vagón para la locomotora. Link 2.0 abrió la puerta y entró. La D-Book lo siguió y se sentó a su lado. Lo miraron expectantes. De repente, la ventana transparente que protegía al héroe insecto se deslizó hacia abajo automáticamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que oía. ¿Cómo? El inspector se inclinó hacia adelante y lo fulminó con la mirada. O entras o me marcho a toda velocidad sin ti. Claro. Asintió y miró la puerta contigua a la que usaba LB. Lavi se frotó las manos y murmuró, a ver, recordando cómo lo hacían las chicas, extendió la mano y agarró el pomo antes de tirar. Pero no pudo entrar. ¿Qué? Lo intentó de nuevo y obtuvo el mismo resultado. Soltó el pomo y se llevó la mano a la barbilla. El aprendiz de bibliotecario estaba seguro de haberlo hecho bien. Miró a través del cristal tintado. Todo parecía normal. Entonces notó un pequeño movimiento. Una figura alta y delgada en la puerta apareció entre sus ojos y oyó un clic. Quizás sea esta. Se abalanzó hacia adelante e intentó abrirla. Pero oyó un fuerte clic y vio cómo la fina pieza se cerraba. Le habían denegado el acceso una vez más. ¿Qué? ¿Cómo? Gruñó frustrado. De repente, se oyó una sonora carcajada. Miró hacia un lado y vio a la inspectora riéndose a carcajadas. LB fruncía el ceño, pero se notaba que le hacía gracia. La observó con expresión impasible.
Claro, ellos estaban detrás de todo esto. Inspector, eso no estuvo muy bien, dijo él, viendo cómo las comisuras de sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba. La mujer se calmó y recuperó el aliento. Necesito algo de diversión en este trabajo. Pareció pulsar algo antes de que él viera la pieza aparecer de nuevo. Dudó al acercarse a la manija. Pero, por suerte, esta vez se abrió. Se deslizó dentro en los asientos de cuero y cerró la puerta tras de sí. Lavi se acomodó en el asiento del medio y se reclinó. Observó a su alrededor con asombro antes de percatarse de la expresión del inspector. ¿Qué? Cinturón de seguridad, fue todo lo que dijo antes de señalarlo. Enarcó una ceja antes de mirar los asientos. Parecía que todos tenían cinturones negros colgando a su lado, con una especie de bloque grande. Y en las costuras, había montones de bloques con botones rojos. Se dio cuenta de que su sitio también tenía uno. Lo señaló y las miró para confirmarlo. Las chicas asintieron lentamente. Lavi tiró del cinturón y vio que salía con bastante facilidad. El chico se lo puso antes de dudar. ¿Y ahora qué? Levantó la vista y notó la impaciencia del inspector. Miró a LB, quien señaló la caja idéntica que tenía al lado. Le mostró cómo encajaba. Una expresión de comprensión cruzó su rostro. Tiró de ella un poco más y se giró para observar la extraña caja. Al mirar la que tenía en la mano, notó el aro metálico plano. La caja tenía un pequeño orificio que parecía perfecto para él. Lavi tomó la caja y las unió lentamente. Cuando creyó que estaba bien sujeta, el aprendiz la soltó. El objeto salió disparado hacia atrás a la velocidad del rayo y casi le da en la cara. La inspectora se tapó la cara con la mano y gimió, «Oh, Dios mío». LB soltó una risita antes de señalar la caja que tenía al lado. Tienes que asegurarte de que encaje. Clics. Extendió la mano a su lado y presionó el botón con el pulgar. Se oyó un clic al retirar el cinturón. Luego lo empujó hacia adelante y lo presionó contra la caja. Se oyó otro clic. Él asintió, comprendiendo. Lavi imitó su ejemplo y se sintió orgulloso de que se mantuviera en su lugar. El inspector lo miró con ojos cansados. ¿Tienes 5 años o algo así? No. Te comportas como un niño que se sube a un coche por primera vez. ¿Coche? Las dos chicas se quedaron paralizadas y lo miraron con expresiones extrañas. Lavi, comenzó LB lentamente. ¿Sabes lo que es un coche, verdad? Por la forma en que sonaba, era como si le estuviera preguntando si sabía lo que era el aire. Coche, coche, tarareó. ¿Quizás era la abreviatura de carruaje? Era posible si uno se fijaba en la ortografía. Resopló y asintió con la cabeza. Claro que he visto coches. Solo que no del tipo que este y esos. Señaló los vehículos que pasaban zumbando a su lado, antes. Pero mi coche no es tan diferente de cualquier otro, replicó el inspector. La miró como si acabara de insultar su cabello. Sí, lo es. O sea, el diseño es rarísimo. Como si fuera de metal, dijo mientras llamaba a la puerta. Y tiene ventanas. Y se bajan. Solas, nada menos. Además, las puertas, ¿se cierran con llave? ¿Cómo? Y luego están esos, ¿cómo los llamaste? Cinturones de seguridad, resopló y añadió, y ni me hagas hablar de cómo se supone que se mueve esto. Como si no tuviera caballo. Al principio pensé que podría ser de vapor, pero el humo es demasiado negro para eso. Luego pensé que tal vez quema carbón. Pero es imposible meter una máquina así en este cacharro, continuó despotricando. Cuando volvió a mirarlos, se quedaron boquiabiertos, con la boca abierta de par en par. La D-Book levantó lentamente la mano y señaló por la ventana delantera. Funciona con aceite, y el motor está justo ahí. Enarcó una ceja. De ninguna manera. Lavi, dijo el inspector sin rodeos, volviéndose para mirarla. Ese es tu nombre, ¿verdad? Escucha, ¿qué tipo de coches sueles ver? Bueno, es una caja de madera con ruedas grandes de madera. Hay un hombre sentado delante, pero lleva un látigo. No ese círculo raro de ahí. Y todo lo tira un caballo.
Ladybug guardó silencio un momento. Eso es un carruaje, Labi. No un coche. ¿Qué quieres decir? Coche, carruaje. Es lo mismo, ¿no? No. Respondieron al unísono. La inspectora Victoria exclamó boquiabierta, Dios mío. ¿Es usted no sé, de la década de 1870 o algo así? Década de 1880, la corrigió con indiferencia. Da igual. En serio, ¿de dónde eres que creciste sin saber nada de coches? Esa es información clasificada, soltó la frase con una sonrisa, como si fuera algo rutinario. La mujer mayor, con expresión inexpresiva, dijo, esto es una broma, ¿verdad? Bueno, jaja. Muy gracioso. Victoria puso los ojos en blanco antes de mirar hacia adelante. Él la observó girar una larga cadena metálica, o algo así. Tenía unas llaves. De repente, el coche arrancó con un rugido. Todo el mecanismo tembló un instante antes de moverse. Él se quedó mirando, asombrado, como todo a su alrededor pasaba ante sus ojos. Entonces, de pronto, la música llenó el aire. Miró a su alrededor y no pudo identificar de dónde provenía. Labi, oyó decir a LB en voz baja. ¿Sabes qué año es, verdad? Estabas bromeando, ¿cierto? ¿Qué pregunta más rara? ¿De verdad creían que bromearía así? Si hubiera visto un coche, seguro que lo habría recordado. Labi decidió seguirle el juego a lo que le presentaban. Claro que lo sé. Solo bromeaba. ¿Por qué? ¿De qué año crees que es? Ella suspiró aliviada. ¡Guau, qué broma tan elaborada! Casi me la cuelas. Jaja, sí, pero no, en serio, ¿qué año crees que es? Ella, con total seriedad, dijo, se acabó la broma, Labi. Ya puedes parar. Él asintió, sí, pero compláceme. Una última vez. La heroína insecto puso los ojos en blanco y habló con seriedad, estamos en el año 2019. ¿Qué? Ladybug se sorprendió al ver lo rápido que Labi se quedó callado después de que ella le dijera el año. Su rostro palideció antes de que riera nerviosamente y pasara el tiempo mirando al suelo. Esta vez sus emociones eran evidentes. Parecía preocupado y conmocionado. Podría ser que no estuviera bromeando. Era imposible. Si fuera así, ¿por qué mentiría el exorcista? Recordó cómo había mirado el coche. Era como un cavernícola que descubre el fuego por primera vez. Decidió explorar la idea. Si el exorcista provenía de otra época, cosa que dudaba, ¿cómo habían llegado hasta allí? Viajar en el tiempo era imposible. Solo había sido posible durante el evento Timebraker, pero eso se debió a Hawkmoth, o al conde, ya no sabía cómo llamarlo. Y el Akuma contra el que habían luchado recientemente carecía por completo de poderes temporales. La heroína pasó el resto del tiempo reflexionando sobre esta información. Tiki había dicho que el poder que poseían, inocencia, le resultaba familiar. Como el de un Merakeles, pero a la vez diferente. Quizás provenían del pasado. Quizás lo que tenían era una forma alternativa del Merakeles. Pero si ese era el caso, ¿qué pasaba con los espíritus? ¿Las entidades? ¿Los Kwamis? Tiki le había contado que los Merakeles se crearon para que los Kwamis pudieran ayudar a los humanos. ¿Podría ser que estén atrapados ahí dentro? Ladybug miró por encima del hombro a Labi. Quizás estaban luchando contra una Akuma temporal y los habían enviado al futuro. Tendría que preguntarle a Tiki sobre la idea de que los Kwamis quedaran atrapados en objetos. Por ahora, todo eran especulaciones. Para tener algo concreto, tendría que conseguir que confesaran o reunir más pistas. Necesitaba una forma de espiarlos y descubrir la verdad. Vio a Labi fruncir el ceño y girar la cabeza hacia la ventana. La miraba fijamente con una intensidad increíble. Sintió de nuevo ese escalofrío familiar. Ladybug se giró y miró por su propia ventana. En la acera, vio a Chloe y Sabrina caminando. Por suerte, Chloe no la había visto. Pero parecía que Sabrina sí. La chica las estaba mirando. Marinette la miró fijamente y sintió que se le helaba la piel. El coche pasó zumbando junto a ellos y la chica desapareció rápidamente de su vista. Pero eso no mitigó la inquietud que sentía en el estómago.
Poco después llegaron a la comisaría. Victoria aparcó en el estacionamiento especial junto al edificio y apagó el motor. Uno a uno, todos salieron del coche. Lavi tuvo algunas dificultades con el cinturón de seguridad, pero esta vez lo consiguió. Ella y Lavi siguieron al inspector hasta una puerta trasera blanca. Al entrar, seguía viendo el mismo bullicio de la última vez. Sin embargo, notó que mucha gente los miraba fijamente. Supuso que tenía algo que ver con el recién llegado que estaba a su lado. Al observar la expresión de Lavi, parecía indiferente a la atención que recibía. En cambio, lo miraba todo con una mirada calculadora, llena de asombro. Ella vio cómo su mirada se detenía en las computadoras demasiadas veces. La sospecha de que provenía de otra época se intensificaba con cada mirada de admiración que dirigía. Recorrieron el departamento y la zona de los escritorios. Muchos familiares y agentes miraban fijamente a Lavi. Algunos parecían esperanzados, mientras que otros lo observaban con desconfianza. Regresaron a la sala grande. La hija ya no estaba, pero sus padres seguían allí. Mantuvieron la vista fija en el hombre que los interrogaba hasta que la madre notó su presencia. Se levantó de un salto y salió corriendo de la sala. Su marido la siguió. El agente pareció sobresaltarse antes de percatarse también de su presencia. La mujer corrió hacia la inspectora y le agarró las manos. Por favor, dígame que lo ha encontrado. Victoria se quedó callada antes de suspirar. Encontramos un montón de sus pertenencias junto con una gran mancha de sangre. Estamos haciendo que los forenses la examinen para ver si podría ser suya, pero por la escena, estamos seguros de que sí lo es. La pobre madre jadeó y retiró bruscamente las manos. No, exclamó, cubriéndose los ojos y rompiendo a llorar. El marido la abrazó y Lady Bug vio cómo sus ojos se enrojecían mientras ambos lloraban. Pero, exclamó Lady Bug en voz alta. Se negaba a creer que Jan estuviera muerto. El polvo no significaba nada. No encontramos su cuerpo, así que hay una posibilidad. Mariquita, la inspectora interrumpió su frase esperanzadora con una mirada triste. Alzó la vista hacia la mujer con el ceño fruncido. Seguramente la inspectora no pensaba. Pero. La madre sorbió por la nariz antes de preguntar, ¿es cierto? Victoria suspiró, sí, pero por las grandes manchas de sangre y el estado en que encontramos su ropa desechada, me temo que si estaba vivo, ahora no lo está. Lo siento. La pareja sollozó y se abrazó con fuerza. La realidad la golpeó de nuevo, y esta vez no la sollozó. Estaba tan obsesionada con la idea de que nadie representaba la posibilidad de vida, que pasó por alto las grandes manchas de sangre. Sería imposible que alguien sobreviviera mucho tiempo con tanta pérdida de sangre. Dejó escapar un suspiro de derrota, lamento mucho lo sucedido. Confíen en mí, nos aseguraremos de que el responsable pague. Era todo lo que podía ofrecerles. Ya había roto su promesa. La madre se giró bruscamente hacia ella. La fulminó con la mirada, fulminándola con la mirada. Confiar. Debería haberlo esperado, pero aún así la sorprendió. Nadie le había gritado jamás con tanta rabia a Lady Bug. Nadie, al menos no los acumatizados. Incluso Lila era pasivo-agresiva con ella. La mujer se apartó bruscamente de su compañera y la señaló acusadoramente. ¿Cómo voy a creerte una sola palabra? Me lo prometiste. Me prometiste que ibas a encontrar a mi hijo. Pero ahora, por tu incompetencia, probablemente esté muerto en algún sitio. Y todo es culpa tuya. Lady Bug bajó la mirada avergonzada. Respiró hondo, lo siento. Eso la enfureció aún más. La mujer se acercó a ella a grandes zancadas. Su voz se elevó. ¿Perdón? Marinette se estremeció ante el tono. Un lo siento no lo traerá de vuelta. ¿De qué sirven los héroes si no pueden salvar a mi hijo? Ahora todos la miraban. Sintió que le ardía la cara y que la vista se le nublaba. La joven estudiante mantuvo la mirada baja. Se mordió el labio inferior, que le temblaba. Con la mirada baja, notó que un par de botas se deslizaban frente a ella. Valientemente, alzó la vista y vio a la exorcista pelirroja frente a ella. Señora, por favor. Entiendo que viene del dolor, pero Lady Bug hizo lo que pudo. Todos lo hicimos. Culparla tampoco lo traerá de vuelta.
Oyó a la mujer jadear. Fuiste tú, ¿verdad? Ustedes, los nuevos superhéroes, son los que se lo llevaron. La mujer se abalanzó sobre Labby y lo agarró por la chaqueta. Estos casos de desaparecidos solo se activaron cuando ustedes llegaron. Devuélvanmelo ahora mismo. Vio que Labby se estremecía ligeramente. Labby guardó silencio un momento antes de suspirar. Les ofrezco mis condolencias. No quiero sus condolencias. Quiero a mi hijo. Vio que el marido se acercaba a su esposa y la agarraba por los hombros. Cariño, por favor, dijo con voz afligida. Esto no solucionará nada. Pero Mark. Se interrumpió al ver su expresión de dolor antes de soltar a Labby. La mujer se derrumbó y rompió a llorar en brazos del padre. Están pasando por algo inimaginable. Pero lo mejor que pueden hacer ahora es apoyarse mutuamente. Labby continuó. Es lo que su hijo hubiera querido. La mujer no dijo nada más, mientras que el padre asintió. El hombre miró al inspector. ¿Cuándo podremos recuperar sus pertenencias? Necesitamos algo, lo que sea, para enterrarlo. Victoria parecía afligida. Todas sus pertenencias serán tratadas como evidencia. Una vez que la investigación forense esté completa, se las devolveremos. Él asintió. Gracias, dijo el padre, y luego acompañó a su esposa, que lloraba, lejos de ellos. Salieron de la habitación y desaparecieron. Los tres permanecieron en silencio hasta que Labby se volvió hacia el inspector. Hubiera sido mejor hacerles creer que su hijo estaba desaparecido para siempre. Todo el mundo merece un cierre, replicó Victoria. Labby no respondió, pero su expresión le indicó que no estaba de acuerdo. Mientras tanto, las palabras de la mujer le desgarraban el alma a Marinette. Tenía razón. Todo lo que había dicho era cierto. Marinette apretó los puños y tembló levemente. Bajó la mirada y dejó que su flequillo le ocultara los ojos. Sentía el pecho oprimido y pesado, como si algo lo aplastara. Tenía un nudo en la garganta, como siempre antes de llorar. No llores. No llores. Aquí no, se repetía. Se mordió el labio por dentro para evitarlo. De repente sintió un peso sobre el hombro. El movimiento la hizo sobresaltar un poco y miró hacia donde provenía. Victoria le sonrió con tristeza. No te tomes a pecho lo que dijo, Ladybug. Está sufriendo mucho ahora mismo. La chica sintió con la cabeza. Lo sé. Su voz se quebró y se maldijo en silencio por ello. Victoria frunció el ceño. Deberíamos dar por terminada la reunión. Deberías irte a casa. Pero. Se detuvo al ver que Victoria negaba levemente con la cabeza. Tienes razón. El inspector le dio una palmadita en la espalda. Tranquila, heroína. La palabra le resultó amarga. Heroína, sí. Lo único que se suponía que debía ser. Ladybug le dedicó a la mujer una sonrisa incómoda antes de alejarse. Sentía todas las miradas sobre ella. Intentaban disimularlo fingiendo estar ocupados, pero ella lo sabía. Tragó saliva y siguió adelante. En cuanto salió de la habitación, aceleró el paso drásticamente. La gente, los que no habían visto el desorden, le sonreían y la saludaban. Ella les devolvía el saludo con una sonrisa fingida. Mira. Es la heroína Ladybug, decía uno de ellos. Cada vez, se mordía la lengua. Heroína. No me llames así. No soy una heroína. La chica sonreía como si no hubiera vuelto a fracasar estrepitosamente. Le dolía el estómago. Con respiración controlada, finalmente llegó a la entrada principal. En cuanto cruzó las puertas, Ladybug se impulsó lejos del edificio. Mientras volaba por los aires, la mente la alcanzó y le recordó el incidente que acababa de ocurrir. El rostro bañado en lágrimas de la madre y sus palabras hirientes se le quedaron grabadas en la mente. Todavía podía oírla gritándole. Las palabras, lo prometiste, resonaron con claridad en sus oídos. Sintió de nuevo un nudo en la garganta. Le escocieron los ojos al aterrizar en un tejado, detrás de una gran chimenea. Volvió a lanzar su yo-yo, pero se detuvo. ¿De qué sirven ustedes, héroes, si no pueden salvar a mi hijo? La niña contempló el objeto antes de dejar caer la mano. Cerró los ojos y retrocedió.
Su espalda rozó levemente la chimenea antes de deslizarse hacia abajo. Abrazó sus piernas contra su pecho y se permitió romperse en paz. Como si se hubiera abierto una presa, las lágrimas le inundaron el rostro. Apoyó la cara entre las piernas y sollozó con fuerza. Olvidó por completo cualquier intento de guardar silencio. Marinette no sabía cuánto tiempo había llorado. En esos casos, uno no suele llevar la cuenta del tiempo. Así que, cuando sintió que las lágrimas disminuían, empezó a secarse la cara. Todavía tenía el rostro contraído por el llanto. Mientras se frotaba los ojos y sorbía la nariz, no se dio cuenta de que le ofrecían un pañuelo. ¿Un pañuelo de papel?, preguntó una voz en voz baja. Con un sollozo, asintió y asomó la cabeza. Vio una mano que sostenía un pañuelo de papel blanco y fino. La chica lo tomó de la mano misteriosa. Gracias. Se limpió antes de darse cuenta de algo. Un momento. Se quedó rígida y giró la cabeza. Allí sentada, con una caja de pañuelos, estaba nada menos que Lavi. ¿El Lavi? La chica dejó caer el pañuelo y lo miró boquiabierta. ¿Cómo llegaste aquí? Él dejó la caja entre ellos y sacó el martillo de la cintura. Lo levantó y lo agitó. Pero el inspector lo tenía. Se encogió de hombros. Bueno, cuando la inspectora estaba bastante distraída, puede que se lo haya robado del bolsillo trasero. La verdad es que no es un buen sitio para guardar nada, si me preguntan. Te va a matar cuando se entere. Sí. Si se entera. Y además, ojo por ojo. Esos son suyos, dijo señalando los pañuelos. La chica se cubrió la cara con las manos. Dios mío. Pero parece que los necesitabas más, añadió. El diseñador respiró hondo y suspiró. No puedo creer que tú, de entre todas las personas, tuvieras que verme así. Voy a fingir que no me ofende eso. Cambió de posición y se cruzó de brazos. Apoyó los codos sobre las rodillas y escondió el rostro entre ellas. Con las mejillas pegadas al brazo, apartó la mirada. Lo siento, murmuró. Lavi suspiró. Lo que dijo esa mujer te afectó mucho, ¿eh? Ella asintió. Sabes que no eres responsable de la muerte de su hijo. Frunció el ceño. Sí, lo sé. Si tan solo me hubiera involucrado antes en los casos de desapariciones, dijo, mordiéndose el labio. Entonces, nada de esto habría pasado. Tuvo la suerte de no ver la mueca de disgusto en el rostro de Lavi. Yo no diría eso. Marinette gimió y se agarró las coletas. Tiró de ellas mientras gritaba, no lo entiendes. Le prometí que lo encontraría, pero lo único que encontré fue un montón de polvo. Y pruebas que indicaban que estaba muerto. He fracasado estrepitosamente. ¿Otra vez? Técnicamente, sí lo encontraste. Solo que no, entero. Lo miró con reproche y él pareció avergonzado. No lo entiendes, suspiró. Se supone que soy una heroína, dijo con amargura, y aún así, no doy la talla. No pude ayudar al último Akuma, y ahora a este chico. No había fracasado tan estrepitosamente desde Corazón de Piedra. Después de solucionar el problema con Corazón de Piedra, Marinette se convirtió en una heroína. Llegó a un punto en el que confiaba plenamente en sus habilidades. Entonces aparecieron los exorcistas, Hawkmoth se volvió más violento y ahora hay 14 personas desaparecidas. Eso sí, lo que afectó a Jan también las afectó a ellas. Su última esperanza era que, al encontrar al monstruo, una cura milagrosa lo arreglaría todo. Frunció el ceño al recordar que la cura solo había salvado parcialmente a un civil. Eso nunca había sucedido antes. Y luego está la madre de Sabrina. Si tan solo hubiera estado allí para salvarlo, si tan solo hubiera evitado la acumatización de esa mujer, sí. Suspiró y se detuvo. Lo siento, estoy desvariando otra vez. Está bien. Entiendo tu punto de vista, dijo ella, mirándolo con una ceja alzada. Lavi miraba al cielo con una expresión melancólica. Él la miró también. Sin embargo, hay algo que debes entender de esto. ¿Qué? Él sonrió con tristeza, la muerte siempre estará presente. Al final, no podemos culparnos siempre por cada que hubiera pasado si.
Nos volverá locos, e incluso si descubres que realmente te equivocaste, no cambiará el pasado. Solo te consumirá por dentro. Ella lo miró con los ojos muy abiertos mientras él continuaba. Lo que puedes hacer ahora, ya que tienes el poder para hacerlo, es encontrar al responsable y llevarlo ante la justicia. Solo entonces el alma de ese niño descansará en paz. La D-Book se quedó boquiabierta. Tenía razón. Completamente razón. Aún así, saberlo no acalló sus sentimientos. Al contrario, les dio un nuevo propósito. Esta sería la última vez que algo así sucediera. Encontraría ese Akuma, lo purificaría e iría tras Hawkmoth. No le importaba no tener pistas sólidas, algo seguía sin cuadrar con Gabriel, pero desde que se akumatizó, no podía ser él. Recorrería París de punta a punta hasta desenterrar a esa escoria. No descansaría hasta encontrarla. En ese instante, el dolor de la tristeza se transformó en una oleada de furia ardiente. Las brasas alimentaron su determinación. Si se trataba de Hawkmoth, juró que pagaría. Lo juro. Lavi se puso nervioso ante su mirada. Lo siento. Allen es mejor en estas cosas. No lo sé, sonrió y se secó los ojos con el pañuelo que le ofrecieron. Creo que lo estás haciendo muy bien. En las afueras de la capital se alzaba una hermosa casa de techo rojo, entre dos edificios industriales. Dentro, una alegre familia se reunía alrededor de una mesa. Sus integrantes lucían cabellos y ropas coloridas, pero era evidente que eran parientes. Uno de ellos, en cambio, desentonaba. Era un niño con el cabello teñido de azul, esponjoso y apagado. Sus ojos dorados reflejaban aburrimiento. Era obvio que no compartía la alegría familiar. Pasaba el tiempo mirando por la ventana, hablando solo cuando lo mencionaban o le dirigían la palabra. Mientras contemplaba las estrellas, su mirada se posó en la tienda de enfrente. Fue entonces cuando notó algo extraño en las puertas, parecían abiertas. Era raro, considerando que su padre las había cerrado hacía horas. —¿Qué demonios? —murmuró entre dientes. El niño se puso de pie, un gesto que llamó la atención de la familia. La mujer mayor ladeó la cabeza con gesto interrogante antes de dirigirse al niño. —¿Ellis? ¿Estás bien, cariño? Sí. Me acabo de dar cuenta de que, olvidé sacar la basura, explicó. Los dos niños más pequeños, obviamente gemelos, pusieron los ojos en blanco antes de hablar al unísono. ¿Otra vez? Es la tercera vez esta semana. El mayor de los varones soltó una sonora carcajada antes de despedir a Ellis con un gesto de la mano. No obstante, sácalo pronto y vuelve. Dicho esto, el niño salió corriendo de la casa. No olvidó coger una linterna por el camino. Una vez fuera, lo envolvió rápidamente la tenue luz de la luna y las estrellas lejanas. El niño corrió hacia la tienda. Al acercarse, tropezó y cayó al suelo. Se levantó y se sacudió la ropa antes de mirar con qué había tropezado. Era un montón de basura. La reconoció como mercancía. Ahora, aún más curioso y asustado, Ellis se acercó lentamente a las puertas. Solo para descubrir que no estaban abiertas, no, estaban tan destrozadas que parecía que alguien las había dejado abiertas. Trozos de metal y vidrio yacían esparcidos por el suelo. Tembloroso, dio un paso adentro antes de levantar su linterna. Como no se encendió, la sacudió y golpeó la bombilla, que parpadeó y se encendió. Brillaba intensamente. Con su linterna, Ellis entró más y escudriñó lentamente el lugar. Mientras avanzaba, notó algo extraño en los estantes. Todos los objetos estaban destrozados o simplemente habían desaparecido. Algunos incluso estaban rotos, como las puertas, pero otros estaban impecables. Tembloroso, murmuró para sí mismo. Esto no está bien, dijo, y buscó su teléfono. Necesitaba llamar a la policía de inmediato. Chocar. Con un grito ahogado de sorpresa, se giró de golpe y encendió su linterna. Bastó un segundo para que lo viera. Una figura huía de su campo de visión. La visión le heló la sangre y sintió el corazón latirle con fuerza en las orejas. Sin arriesgarse más, Ellis dio media vuelta y corrió hacia la puerta. Sin embargo, mientras corría, oyó un silbido a sus espaldas. Poco después, sintió algo afilado clavarse en su espalda. El dolor lo hizo gritar de agonía. Su carrera se convirtió al instante en un andar tembloroso.
Cada movimiento le enviaba oleadas de dolor punzante por el pecho y la espalda. Las manos y el pecho de Ellie se sentían rígidos como la piedra. Con cada instante que pasaba, el dolor parecía empeorar. Temía que nunca cesara. Sentía la cabeza extrañamente ligera, todo parecía girar a su alrededor en un torbellino de movimiento. Sus piernas apenas podían sostenerlo. Su mirada se posó en su hogar resplandeciente a lo lejos. Dejó de moverse y se quedó inmóvil. El dolor se hacía cada vez más difícil de soportar. Una parte de él le suplicaba que se rindiera. Un recuerdo, un dicho que había escuchado de su amada madre, resonó en sus oídos. Siempre escucha a tu cuerpo, cantaba siempre que lo pillaba luchando contra el sueño. Sus piernas cedieron y cayó al suelo. Quizás tenía razón.